Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego. Y habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? He aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Quiero hablarles en esta mañana de tres cosas. Amén. Una ofrenda, diga conmigo, una ofrenda, un adorador, amén, y una pregunta. Si hay un momento difícil de la vida de Abraham, fue este. Yo no puedo ni pensar en mi mente la difícil situación en que estaba Abraham cuando Dios le dijo: tráeme a tu hijo y ofrécelo en el altar. ¿A cuántos Dios les ha pedido algo difícil? Ahora imagínense la escena. Iba Abraham con su hijo subiendo, bien triste, seguro, bien preocupado, sabiendo que era lo que Dios le había dicho que hiciera. Isaac, como buen adorador, hizo una revisión. Aquí está la leña, está el fuego, aquí está el cuchillo, pero faltaba algo en aquella ofrenda. ¿Qué faltaba? El holocausto, el cordero para el holocausto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces como adoradores venimos a la presencia del Señor a traer nuestra ofrenda y no revisamos a ver si le falta algo a nuestra ofrenda. Y es importante que revisemos cuál es la ofrenda que le estamos trayendo a Dios, porque Dios no acepta cualquier ofrenda. Dicen amén. Amén. Usted no vino aquí a darle una migaja a Dios, a darle una limosna. Usted vino aquí a traer su mejor ofrenda a Dios. Dicen amén. Puedes decir: yo vine a traerte mi mejor ofrenda, Señor. Y Isaac se hizo la pregunta: Señor, aquí está el cuchillo, la leña, el fuego, aquí estamos los adoradores, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo no sé si en esta mañana puedes hacerte alguna pregunta. ¿Qué falta en mi ofrenda al Señor? ¿Qué me está faltando, Señor? Ahora, amados hermanos, cuando Isaac lanza esta pregunta, Abraham da una respuesta. ¿Cuántos conocen la respuesta de Abraham? ¿Cómo fue la respuesta de Abraham? Jehová proveerá el cordero. Dicen amén. Amén. ¿Cuál era la respuesta? Jehová proveerá el cordero. Aleluya. Ahora, note esto. Abraham estaba dando una respuesta en esperanza. Amén. ¿Cuántos a veces tenemos que dar una respuesta en esperanza? Abraham sabía que lo que Dios le había dicho era que el cordero era su hijo. Pero él no dijo: tú eres el cordero. ¿Sabe que él no podía decir que el hijo era el cordero? No por lo que significaba, sino porque había otro cordero. Dicen amén. Ninguno de nosotros somos el cordero. No nos cabe esa respuesta. Y Abraham da una respuesta en esperanza. Tal era la fe de este hombre que anteriormente le había dicho a sus siervos: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a nosotros. ¡Qué fe! ¡Qué esperanza! Aleluya. Pero yo quiero que usted sepa una cosa. Aunque él dio una respuesta de esperanza, la verdadera respuesta a esa pregunta de Isaac no la tuvo Abraham.
Cuando usted mira bien la Biblia, se da cuenta que hubo alguien que contestó la pregunta de Isaac. Porque siempre que hay un adorador, una ofrenda y una pregunta, hay una respuesta de Dios a tu pregunta. Aleluya. Yo no sé qué pregunta le trajiste a Dios en esta mañana, pero hay una respuesta de Dios para esa pregunta a tu vida. Hay una respuesta de Dios. No importa cuál sea la pregunta. Amén. Y déjame decirte, a veces tenemos respuestas en esperanza. Pero hay una respuesta mejor que la respuesta en esperanza. Es la respuesta de la palabra de Dios. Dicen amén. Amén. Resulta ser que aunque Abraham dio la respuesta en esperanza y nosotros sabemos lo que ocurrió, apareció un cordero, hubo alguien en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, que le respondió la pregunta a Isaac. Cuando Cristo venía caminando hacia donde estaba Juan el Bautista se paró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba dando la respuesta a Isaac y diciendo: la verdadera respuesta es Cristo. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que la verdadera respuesta a tu pregunta, oh adorador, en el día de hoy se llama Cristo. Y no es una respuesta en esperanza, es una respuesta por la palabra. Amén. Y ese mismo momento Juan el Bautista, y esto lo narra el versículo paralelo que está en Mateo capítulo 3 versículo 11, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Mateo recoge la otra frase, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dicen amén. Amén. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Desde ese entonces nadie más tuvo que volver a hacer la pregunta: ¿dónde está el Cordero? Dicen amén. Amén. ¿Por qué? Porque ya Juan el Bautista contestó, no en esperanza, sino por la palabra: ¿dónde está el Cordero? ¿Cuántos saben dónde está el Cordero? Aleluya. Ahora mire cómo somos los seres humanos. ¿Sabe que a veces las esperanzas nos fallan? ¿A cuánto le ha faltado la esperanza alguna vez? ¿A cuántos le ha faltado la fe? Bueno, el mismo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando le estaba diciendo, era la respuesta profética de todo lo que los profetas habían dicho acerca de Cristo, que era el Cordero de Dios. Pero después le falló la fe. Y dice la palabra de Dios que al poco tiempo Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, le preguntó, o le mandó a preguntar con sus discípulos. ¿Cuántos lo han leído? ¿Eres tú? ¿O enviaremos a otro? ¿O esperaremos a otro? Pero si ya tienes la respuesta, Juan, dicen amén. Como a veces nos desenfocamos y perdemos la visión de la respuesta que ya Dios te dio. Ya Dios te dio la respuesta, y la respuesta es buena, es positiva. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no tenía que volver a preguntar por el Cordero. Le pasó lo que a Moisés cuando alzó la vara por segunda vez. Le faltó la fe para creer que solo con hablar la piedra iba a echar agua. A Juan el Bautista le pasó, pero también le ocurrió al apóstol Juan. Cuando usted llega al libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que el apóstol Juan estaba llorando frente a la presencia de Dios, preguntándose: ¿quién será digno de abrir los libros y los sellos? La pregunta no cabía. Ya hay uno que es digno, amén. Y los que estaban en el cielo le respondieron los ancianos: el Cordero de Dios. Él es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Aleluya. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, Juan, que había recibido la respuesta de Dios a la pregunta de Isaac, nos llevó a una nueva pregunta, que es la que tú tienes que hacerte ahora.
en el Nuevo Testamento, en la gracia, en el momento en que tú estás viviendo históricamente, porque Juan recibió esta revelación de parte de Dios y dijo: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él, el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del zapato, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Diga conmigo: y fuego. Y fuego. De modo que ahora yo no tengo que hacerme la pregunta: ¿dónde está el Cordero? ¿Sabe cuál es la pregunta que me estoy haciendo? ¿Dónde está el fuego? Muchas religiones, pero no en todos los lugares está el fuego de Dios. Dicen amén. Amén. De modo que si yo soy un adorador, si tengo una ofrenda que traer a Dios, mi pregunta ya no es ¿dónde está el Cordero? Ya yo sé dónde está el Cordero. ¿Cuántos saben quién es el Cordero? Aleluya. Y si no lo tienes, lo puedes recibir en esta mañana. Él es tu Salvador. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere salvarte. Él quiere ungirte. Él te ama. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Mi pregunta es: ¿dónde está el fuego? Amén. Y vamos a buscar ese fuego en esta mañana. Yo no sé si tú te das cuenta, cabal, de la necesidad que tenemos del fuego de Dios. Amén. Cuando empiezo a registrar en la Biblia, tratando de contestarme esta pregunta, a donde primero tengo que ir es al libro de Génesis, precisamente a los primeros capítulos. En el capítulo 3, en el versículo 24 de Génesis, la palabra de Dios me dice que después que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, Dios puso una espada de fuego que se revolvía en el huerto del Edén. Amén. Ahora, mire esto: el huerto del Edén era la provisión de Dios para Adán, para Eva y para la raza humana. Amén. Era la provisión de la bendición de Dios en todas las áreas. Allí la presencia de Dios era algo personal. Dicen amén. Amén. Allí la comida estaba en abundancia. Allí la paz, la armonía, allí estaba todo. Y de pronto, hermanos, ellos le fallaron a Dios. Cuando le fallas a Dios, Dios te separa.